Muy buen fin de semana tengan todos ustedes. Vamos a ver el Evangelio, la meditación del Evangelio de este domingo, de Mateo 15, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaban y le rogaban: Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Bueno, pues vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a nuestra mente y a nuestro corazón para hacer vida esta palabra que hoy nos ha regalado. Decimos todos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Que así sea. Pues el texto que hemos escuchado el día de hoy del evangelista Mateo nos muestra una realidad muy interesante. Y es la manera en la cual, como a veces Jesús, a través de algo tan pequeño, puede hacer algo tan grande si nosotros tenemos fe. Fíjense, poniéndonos el contexto en el pasaje, Jesús viene un poco molesto porque ha habido muchas críticas entre los fariseos con los discípulos, sobre todo en las observancias de la ley. Por lo tanto, Jesús, ¿verdad?, se retira del agua de Genesaret a la región de Tiro y Sidón. Pero ha tenido también un momento muy difícil con sus discípulos, de tal manera que hasta el mismo Pedro le ha dicho, ¿verdad? Es una persona que no tiene cabeza, no ves que no es lo que mancha al hombre lo que está afuera de él, sino lo que el hombre tiene dentro, como una manera también un poco molesta de frente a los fariseos, de que no han sido unos guías espirituales buenos para el pueblo, ¿verdad? Hay más cosas que contaminan al hombre fuera del hombre, ¿verdad? Pero que están dentro de su mismo corazón en la observancia o en la manera de observar la vida. Y entonces se retira a la región de Tiro y Sidón, y aquí hay una parte interesante. En esa región hay dos realidades: los paganos y los judíos cristianos, ¿verdad? Y los judíos. Pues bien, los paganos eran gente, ¿verdad? Desde la cultura hebrea había muchas diferencias, porque los paganos eran gente que tenía unas realidades, ¿verdad?, distintas, mientras que los israelitas eran un poco más monoteístas, ¿verdad? Los paganos eran más politeístas, tenían más dioses. También la vida moral que tenían los paganos era muy diferente a la vida moral de los judíos. Los judíos tenían una vida moral muy rígida, se cuidaban entre ellos mismos, ¿verdad? Se protegían entre ellos mismos. Y en cambio, los paganos tenían una vida más disoluta, más libre, pero hasta cierto punto una libertad tendiendo a un libertinaje, ¿verdad? Y los aspectos espirituales no los tenían tan cuidados. Por eso, cuando viene esta mujer, ¿verdad?, es muy fácil que esa vida libre te lleve a tener ciertos demonios, ¿verdad?, a adquirir ciertos demonios. Y entonces, por lo tanto, ¿verdad?, al entregarte a varios dioses, pues es posible que se te haya pegado un demonio que no va en orden, que te atormenta, y que no es un demonio que va, es un demonio que va en orden, pues a una situación de atormentar el corazón de la hija de la mujer. Por eso es de que ella recurre a Jesús. Aquí es interesante lo que la mujer, con lo que la mujer define a Jesús. La mujer había escuchado hablar de Jesús, pero lo define Jesús: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Quién es el hijo de David? Bueno, se hace referencia a Salomón, el hijo de David, que tenía la tradición y en lo que se escuchaba de él. Salomón tenía cierto poder para expulsar demonios.
Por eso la mujer reconoce a Jesús como el Salomón, un hombre que con la sabiduría supo expulsar las cosas malas de la vida o los espíritus malos que se nos presentan en la vida a través de ser sabio. Por eso es interesante cómo la mujer lo define. Una mujer que vamos a ir viendo a través de su desarrollo es una mujer que es inteligente por su fe, ¿verdad? Y esa inteligencia con su fe se va desarrollando a través de la humildad. Por eso Jesús, ¿verdad? La mujer define a Jesús de esa forma, lo ve con una sabiduría, siendo que ella es una mujer pagana. ¿Qué tiene que saber de Salomón y estar en el medio de los israelitas de la lectura de la palabra de Dios? Si al final de cuentas ella no ha tenido ese adoctrinamiento, pero ella le preocupa a su hija, le importa a su hija. Y es que la maternidad es una parte natural, pero también tan divina, tan fuerte en una mujer, que le cambia también la orientación de su fe y también de su vida y de su inteligencia. Entonces Jesús, ahí ante esa situación, no le contesta una palabra y los discípulos le dicen, atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros. Pareciera que Jesús, ¿verdad?, es indiferente a la mujer. Y no es que sea indiferente, ¿verdad? Jesús lo que está haciendo es que después le va a contestar a los mismos discípulos que al final de cuentas, por la molestia de la mujer, le ruegan a Jesús por ella, ¿verdad? Por eso es interesante lo que le contesta Jesús. No se lo contesta a la mujer, se lo contesta a sus discípulos. La mujer está gritando, pero Jesús le dice a sus discípulos, yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel, es decir, a ustedes judíos, porque ustedes están preparados para ella. Y aquí hay una cosa muy bonita. Si bien Jesús se dirige a la mujer, si bien Jesús se dirige a los discípulos, la mujer no deja de ver a Jesús y escuchar a Jesús. Por eso es interesante lo que la mujer se mete entre la plática entre los discípulos y Jesús y le dice, Señor, ayúdame, ¿verdad? Él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Aquí hay una parte interesante porque no se refiere a perros salvajes. Había una costumbre en las casas tanto judías como también paganas que los perritos eran como los cachorritos que nosotros tenemos en la casa, que son seres queridos, pero no son como nosotros. Pero todos comemos de la misma comida que hay en la casa. Por eso es interesante lo que la mujer le dice. En el fondo le está diciendo Jesús, todos somos de la misma casa, aunque a unos no tengamos la inteligencia o la preparación de los demás, no dejamos de tener el mismo valor, ¿verdad? Por lo tanto, el ser perrito, al ser un hombre dentro de la casa, es que el hombre está preparado y se mete ante la palabra de Dios y va creciendo en sabiduría. Por eso desarrolla el hijo de David. La sabiduría viene de la palabra de Dios, que te hace que te liberes del mal y que el mismo mal te libere de la palabra. En cambio, ¿verdad? La mujer aquí dice, ¿verdad? También ella se asume como un perrito y ahí es donde entra la humildad. Sí, está bien, dime perrito o dime perrita, pero vivimos en la misma casa, la casa de la humanidad, la casa de los seres humanos creados por Dios. Por eso ahí es donde Jesús se despierta. Y todo eso viene en esa inteligencia del diálogo con Jesús, postrándote hacia Él, que es donde la mujer, ¿verdad?, tiene esa inteligencia y esa fe gracias a la maternidad y a la situación adversa que está viviendo. Y aún así, el diálogo que se mete con Jesús, porque ella lo sigue molestando, independientemente que Jesús a lo mejor la pueda, o no la voltea o no la voltea a ver. Entonces, ¿verdad? Ella replicó, ¿verdad? Es cierto, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y aquí es una parte interesante. ¿A qué se refieren esas migajas? ¿Qué es la mesa y qué es el pan? Si Jesús le dice que no es bueno echarle el pan, ¿verdad?, a los hijos, es porque ha pasado el milagro de la multiplicación de los panes y han visto que la fuerza del pan es tan grande y que Jesús es el pan, ¿verdad? Por lo tanto, por eso ahí es donde
el pan representa el evangelio. Pero el evangelio, ¿dónde está puesto? Pues el pan está puesto en la mesa, el evangelio está puesto en toda la Sagrada Escritura, en toda la palabra, en toda la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, en la revelación. Y por lo tanto, en esa revelación, ¿quiénes vienen siendo los amos? Los dueños de la palabra, que es el hombre y Dios. Pero por eso es interesante lo que dice ahí Jesús. Sin embargo, la mujer, en base a su fe, le dice, ¿verdad? Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen de las migajas que caen de la mesa sana. O sea, a mí con que me caiga un pedacito de esa sabiduría que viene de la palabra de Dios. Con una migaja de esa sabiduría puedo tener mucho. Y aquí hay una parte interesante que nosotros pudiéramos aplicar en este texto, en esta frase, en estos tiempos. Nosotros ahorita estamos ante una situación de la pandemia de la cual vamos saliendo poco a poco. Pero esa fe se ve expresada a través también de las migajas que pueden ser de la comunión espiritual. ¿Cómo nos llega la palabra de Dios? A través de la comunión espiritual, que esas migajas pueden hacer que se libere nuestra vida y la de nuestra familia. Porque a través de esas migajas, de los recursos que tenemos, a lo mejor no tenemos los recursos que antes teníamos y la libertad que antes teníamos, pero hay tanta gente que sigue la Sagrada Escritura a través de las redes sociales, hay tanta gente que sigue la misa a través de las diferentes redes sociales, hay gente que tiene la palabra de Dios y puede decir, bueno, no la entiendo, pero leo tantito. Esas migajas son las que pueden hacer que te liberen a ti y liberen a tus seres queridos. Aquí hay una parte interesante porque Jesús no toca a la mujer, a la hija de la cananea, pero sí la libera del demonio. No hay una presencia física, sino hay una presencia espiritual. Y aquí es una parte muy importante, ¿verdad? Es la palabra de Dios, sin la presencia física de Jesús, sino es la fuerza de la palabra de Dios, que la aceptamos a lo más pequeño de nuestro corazón con nuestra fe, la que puede hacer que haga grandes milagros si nosotros nos acercamos con fe a Jesús y seguimos como los discípulos a Jesús en nuestra vida. Por eso aquí es Jesús donde la insistencia de la mujer, que no es solamente de bueno, ya no, y me regreso, sino la mujer sigue estando insistiendo con Jesús cuando Jesús le dice, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas, y en ese mismo momento la hija quedó curada. Pues aquí hay una parte interesante porque al final de cuentas, en esa fe es donde nosotros estamos puestos, sobre todo en la insistencia de las pequeñas cosas que podemos tener, de los pequeños detalles, las pequeñas lecturas, las pequeñas reflexiones, las comuniones espirituales que podemos tener con la palabra de Dios. Y yo te invitaría en este momento a que cerráramos nuestros ojos y le pidiéramos a Dios, como esa mujer cananea, que nos caigan las migajas de su presencia, que nos caigan las migajas de su amor, de la riqueza de su evangelio, que juntos en este momento oremos al Espíritu Santo para curar nuestro corazón y que venga la presencia de Dios a aquellas cosas que te preocupan en el corazón tuyo, en el de tus hijos, de tus padres, de tus abuelos, de tus nietos, de tu familia. Repite junto conmigo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Señor, te pedimos por nuestras familias, por nuestros hogares, por nuestros trabajos, por todos los pensamientos que nos desaniman en este momento y que nos pueden decir, que nos atormentan y que nos pueden decir que estamos lejos de ti. Pero hoy queremos una migaja a través de esta inspiración, a través de esta palabra que reflexionamos, a través de este deseo que tenemos contigo. Te pedimos que aumentes nuestra fe y liberes de todo lo malo a nuestra casa, a nuestro hogar, a las personas que queremos, a las personas que están sufriendo, que están en los hospitales, a los médicos, a las enfermeras. Te pedimos por todos ellos en este momento y también aumentanos y libéranos del mal y aumenta nuestra fe. Que Dios Todopoderoso te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.